Porque todos hemos pensado alguna vez que la vida es injusta. Y yo quiero decirte, es cierto, la vida no siempre es justa, pero Dios sí es justo. Hola a todos, muy buenos días. Que Dios bendiga a todas las madres en su día. Les enviamos un abrazo muy especial a cada una de ustedes. Saben, yo supe acerca de una mamá, una mujer de fe, una mujer cristiana. Ella quería enseñarle a sus hijos la fe y que sus hijos caminaran por ese camino de la fe. Así que todos los días luchaba para que su hijo fuera a la iglesia. Y este domingo no era un domingo diferente. Desde muy temprano estaba tocando la puerta de la habitación de su hijo, insistiéndole que se levantara, se arreglara para ir a la iglesia. Y algunas madres aquí tal vez se identifican con esa escena, tocando la puerta de la habitación, y el hijo, que estaba todavía dormido y era la hora, se acercaba la hora, estaba en la cama, de repente se molesta y le dice a la mamá: pero mamá, ya basta, ¿hasta cuándo tienes que estarme levantando para ir a la iglesia? Y la mamá le insistía y él dijo: mamá, dame por lo menos 3 razones para yo levantarme de esta cama e ir a la iglesia. Y la mamá le dijo: muy bien, te las voy a dar. Primero, tú eres una persona de fe. Segundo, ya tienes 42 años de edad. Y lo tercero, tú eres el pastor de la iglesia, así que vamos, levántate y ve a la iglesia. Bien, puede suceder, ¿verdad? Puede suceder, pero Dios bendiga a todas las madres. Vamos a dar un aplauso a ellas en este día. Quiero darles la bienvenida a la tercera entrega de esta serie que hemos titulado No es justo. No es justo. Y estamos pensando en el asunto de las injusticias. Las injusticias que en muchas ocasiones tú y yo vamos a experimentar. Vamos a sentir, vamos a ser víctimas de la injusticia. Y el tema, el asunto de fondo tiene que ver con cómo podemos enfrentar las injusticias. ¿De qué manera tú y yo podemos actuar cuando estamos frente a las injusticias? Y hoy vamos a hablar un poco más acerca de este asunto. Yo quisiera preguntarte, ¿has escuchado alguna vez la expresión cuentas compensadas? Cuentas compensadas. ¿Has escuchado hablar acerca de la compensación? ¿Sabes? Cuentas compensadas es una expresión de la contabilidad y tiene que ver con el asunto de que en ocasiones
Tú puedes tener unas cuentas con déficits, con saldos rojos, con números negativos. Y compensar significa que vas a añadir un ingreso para equilibrar las cuentas, para que ya no haya déficit, para que ya no haya saldos negativos. Y eso es lo que significa compensar. Cuando tú vas a hacer una compensación en una cuenta, lo primero que debes revisar son las pérdidas. Tú tienes que ver cuáles son las pérdidas, cuánto es la cantidad que se ha perdido, para entonces luego hacer la compensación a esa cantidad que se ha perdido. Y el día de hoy yo quiero mostrarte una verdad de la palabra de Dios en relación con las injusticias y con la compensación. Porque Dios ha prometido esto. Dios ha prometido que Él va a compensar a aquellos que confían en Él cuando han sido víctima y objeto de injusticias. Y esto es lo que hoy quiero que pensemos. Dios ha dicho que tú y yo seremos compensados por las injusticias. Seremos compensados por las injusticias. Muchas veces tú y yo experimentamos situaciones en la vida, ¿sabes?, que traen como un déficit a nuestra vida. De pronto es una situación injusta, o una infancia difícil, o una situación de abandono, o un jefe que no te pagó lo que era justo. Dios está viendo esto. Dios conoce cada cosa, Dios observa cada cosa, y Él ha prometido traer compensación. Él no va a permitir que nuestros saldos terminen en rojo. Sabes, yo he escuchado muchas historias injustas. He sabido de personas, supe de una mujer que había tenido 6 abortos espontáneos. No había podido tener hijos. Y cuando uno escucha esto, uno dice, qué injusta es la vida. Supe y hemos sabido de hombres que han trabajado, que se han esforzado mucho, y cuando van a recibir su pago, el pago que reciben no es el justo, no es el correcto. Y cuando uno observa esto, uno dice, qué injusta es la vida, ¿por qué tienen que pasar este tipo de cosas? Y hemos sabido de personas que han sido robados, a quienes les han quitado aquello por lo cual han trabajado con tanto esfuerzo, aquello por lo cual han luchado con tanta determinación. Y cuando tú ves eso, y cuando tú observas esas situaciones y las ves hasta ese punto de pérdida, tú dices, la vida es injusta. ¿Alguna vez han pensado así, la vida es injusta? A ver, levanta la mano quien ha pensado alguna vez. Bueno, creo que el 99,9% de quienes estamos acá, y ese pequeño porcentaje que falta, yo creo que no está siendo del todo sincero. Porque todos hemos pensado alguna vez que la vida es injusta. Y yo quiero decirte, es cierto, la vida no siempre es justa, pero Dios sí es justo. La vida no siempre es justa, pero Dios sí es justo. Y Él ha prometido traer compensación para nuestras vidas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabes? Tenemos un Dios que es dueño de todas las cosas. Tenemos un Dios que está en control de todas las cosas. Tenemos un Dios que ha creado todas las cosas, y Él es juez, y es un juez justo que sabrá compensar y recompensar para aquellos que experimentan injusticias. Y esto Dios lo ha prometido así. Dios no es injusto. Yo recuerdo, y hace un par de semanas, uno de mis hermanos y yo tuvimos un viaje en el país.
Y mientras íbamos en el vehículo, conversábamos y recordábamos muchas cosas de nuestra infancia. Y recordábamos a mi mamá. Mi mamá ya partió con el Señor, ya está en la presencia de Dios. Pero recordábamos muchas cosas que mi mamá vivió. ¿Sabes? Ella fue una mujer de fe. Mi mamá fue una mujer que buscó agradar a Dios y hacer lo correcto en su vida. A pesar de que ella tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles, muy fuertes, muy dolorosas. Incluso tuvo que experimentar pérdidas y situaciones que realmente marcaron su corazón. Pero ella siempre se mantuvo con la disposición de hacer lo correcto, con la disposición de agradar a Dios. Y su sueño era para nosotros, 5 hijos varones, su sueño era que cada uno de nosotros conociera a Dios, que cada uno de nosotros le sirviera a Dios. Pero mientras ella estaba con vida, 2 de sus hijos mayores se apartaron del camino de la fe en la adolescencia. Se alejaron de la iglesia. Ya no quisieron seguir escuchando acerca de Dios. Ya no quisieron vivir esa vida que ella estaba viviendo. Y eso, por supuesto, trajo tristeza a su corazón. Pero mi mamá se mantuvo haciendo lo correcto. Y tristemente mi mamá partió con el Señor. Pero en esa semana que ella parte con el Señor, uno de mis hermanos mayores reconcilió su vida con Jesucristo. En esa semana uno de ellos dijo: yo quiero volver al camino del Señor, a esa fe que mi mamá me enseñó, a eso que ella me dijo que yo podría tomar y que transformaría mi vida y que traería beneficios para mi vida. Y 2 años después de haber tomado esa decisión, respondió al llamado de Dios para servir en el pastorado. Y hoy en día él es un pastor que está bendiciendo una comunidad, no solo desde lo espiritual, sino también incluso desde lo social, en ayudas a niños que están en necesidad. Y por años Dios les ha movido por este sentir que Él ha tenido en su corazón para ayudar a niños que no tienen que comer, para llevar una respuesta de Dios para su vida. ¿Sabes? Cuando yo veo eso, cuando yo veo esta historia, yo veo, esta es la compensación del Señor. Aunque mi mamá no lo vio, pero aunque ella ya no está aquí en la tierra, Dios manifiesta su compensación. Dios, cuando yo veo la historia de mi mamá y la historia de mi hermano, yo pienso, Dios está diciendo, esto no va a terminar así, no va a quedar en saldo rojo, no va a quedar en déficit. Dios ha traído una compensación respondiendo la oración y el deseo que estuvo en el corazón de mi mamá por muchos años. Porque Dios es así. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Es posible que tú experimentes tristezas, tengas que experimentar dolor, pero sabes, Dios ve cada lágrima, Dios ve nuestro dolor. Él conoce las situaciones que experimentamos. Él sabe cuando somos puestos de lado de manera injusta. Él sabe cuando no eres reconocido. Y tú sientes el dolor y la tristeza de no ser quizás estimado, reconocido en la forma que tú esperarías que fuera. Pero Dios conoce todo eso. Y Dios, Él es justo y Él traerá compensación. Yo quiero que recuerdes esto: la vida no siempre es justa, pero Dios sí. La vida no siempre es justa, pero Dios sí. Yo quiero que pienses conmigo en esta famosa historia de la Biblia. Está en el libro de Éxodo. Un pueblo crece en medio de otra nación, pero esta nación es mucho más fuerte. Ellos comienzan a dominar a este pueblo y los esclavizan. Durante 10 generaciones ellos han maltratado a este pueblo.
ellos los han abusado, ellos los han usado para hacer sus trabajos forzados y no les han pagado lo que es correcto. ¿Sabes? Estoy hablando del pueblo de Israel en la nación de Egipto. Pero Dios vio esta situación y después de 430 años, Dios envió un libertador en favor de la nación de Israel. Dios movió a este hombre llamado Moisés, porque Dios dijo, esta historia no va a terminar de esta forma injusta. Yo voy a traer compensación a esta situación. Y ellos pudieron haber salido de Egipto, la nación de Israel pudo haber salido de Egipto, ese pueblo, con las manos vacías. Pero mira lo que la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 12. Luego que Dios envió las plagas sobre Israel y en la noche donde experimentaron la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón esa noche y les dijo, levántense y apártense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor tal como dijeron. Ahora nota esto que dice, llévense sus ovejas y sus ganados tal como dijeron. El faraón le está diciendo a Moisés y a Aarón, váyanse ya, les doy el permiso de que salgan de mi tierra y vayan, adoren a ese Dios en el cual ustedes dicen que creen, adoren a ese gran yo soy en el cual ustedes creen. Y les dice, váyanse, llévense sus ganados, llévense sus ovejas. Y hasta este punto pareciera que todo está bien. Pero si ellos salían solo con lo que ya tenían, eso no hubiese sido justo. 430 años de esclavitud, de maltratos y de abuso. No hubiese sido justo que hubiesen salido solo con lo que tenían ellos como esclavos, porque ¿qué tanto podían tener como esclavos? Entonces dice, váyanse y rueguen por mí, les dijo el faraón. Pero luego dice, los israelitas hicieron exactamente lo que Moisés les dijo. Al amanecer de ese día, ellos les pidieron joyas de oro y plata a los egipcios. Y mira lo que sucedió. El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Entonces los egipcios les dieron a los israelitas lo que ellos les pidieron. Así los israelitas se llevaron la riqueza de los egipcios. Dios es justo y Él traerá compensación en medio de la injusticia. Pudieron haber salido con las manos vacías, pero Dios no iba a permitir que se fueran con las manos vacías. Dios iba a traer justicia en favor de su pueblo. Es por eso que Dios hizo que esta gente que los había maltratado, esta gente que había abusado de ellos, Dios hizo que ellos mismos les entregaran todas sus riquezas. Todo lo que tenían se los entregaron y ellos no salieron de Egipto como un pueblo en pobreza, sino que salieron como un pueblo con riqueza, porque Dios compensa a aquellos que confían en Él. Amén. ¿Sabes? Yo creo esto, yo creo que muchas veces tú y yo somos tratados de esta forma. Es decir, somos tratados de manera injusta, no recibimos lo que correctamente deberíamos recibir. Y a veces nuestras cuentas están desbalanceadas, están en déficit. Y pensamos con tristeza y con dolor que se quedarán así. Pero recuerda, si confías en Dios y crees en aquel que es juez justo, Él traerá compensación en favor de tu vida. Él traerá compensación en favor de tu vida. ¿Han escuchado ustedes esta expresión? Lex talionis
lex talionis. Esto es lo que en castellano llamamos la ley del talión. La ley del talión. Es una ley de justicia retributiva. Es una ley de justicia retributiva. ¿Y sabían ustedes que esta ley fue establecida por Dios para el pueblo en la antigüedad, para su pueblo, para la nación de Israel? Cuando salieron de Egipto y ellos iban camino a la tierra prometida, Dios comenzó a darles leyes que ellos deberían considerar como una nación para vivir según lo que Dios quería para ellos en ese momento, según el plan que Dios tenía para sus vidas. Y cuando tú y yo vamos a la Biblia, por ejemplo, cuando miramos Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, nosotros vamos a encontrar los 10 mandamientos. ¿Sabes que los 10 mandamientos eran la base de la ley moral para el pueblo de Dios? Pero en Éxodo no solo encontramos leyes morales, sino también normativas civiles, cosas que debían aplicar en la sociedad, en la convivencia, siendo una comunidad tan grande los israelitas que seguirían creciendo. Así que en el capítulo 21 al 23 de Éxodo, tú vas a encontrar normas civiles que eran fundamentadas en la ley moral y que ellos debían tener presente. Pero también habían normativas de casos. Y tú vas a encontrar en Éxodo este tipo de expresiones en esos capítulos 21, 22, 23. Vas a encontrar que dice: si hubiere alguna riña, si alguien hiciere tal cosa, si alguien hiriere, si alguien lastimara, entonces debe pagar exactamente lo que ha quitado. Porque esto es lo que expresa esa ley. Y Jesús lo dijo de esta forma: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. A ver, digan conmigo todos: ojo por ojo y diente por diente. Dile al que está a tu lado: ojo por ojo y diente por diente. ¿Saben lo que está indicando esto? Es la justicia retributiva. Es lex talionis. Lo que quitas, eso mismo debes devolver. De hecho, esa palabra talionis del latín viene de tales, o en castellano es tal, que significa igual. Tal, que significa igual. ¿Han escuchado la frase de tal palo, tal astilla? De tal palo, tal astilla. Es igual, es lo mismo. Y era lo que debía suceder. Ahora yo quiero que pensemos en esto, porque quien estableció esa ley era Dios. Y era una ley que Dios colocó para poner fundamentos de justicia. En otras palabras, Dios estaba diciendo: este es mi corazón. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Yo soy un Dios justo y quiero que como mi pueblo vivan de esta forma. Aquellos que ustedes quiten de manera injusta, de esa misma forma, lo mismo que quitaron, no en una proporción mayor. ¿Sabes que otras culturas tenían una norma diferente, desproporcionada? Por ejemplo, alguien robaba una vaca y le cortaban la mano. ¿Eso era proporcional al delito que había cometido? No era proporcional. Pero Dios era diferente, y Dios le decía: ojo por ojo y diente por diente. Ahora, escuchen esto. ¿Por qué Dios lo estableció? Porque Dios quería colocar en su pueblo las bases de la justicia, pero también quería limitar el deseo de venganza. Porque cuando esto sucedía, se reprimía el deseo de venganza, ya que cuando a alguien se le quitaba algo, esa persona que le quitaba algo debía devolverle exactamente lo que había quitado, y eso hacía que se redujera
esos conflictos entre las personas y entre las familias, porque había una ley y se aplicaba una justicia. Ahora entendamos algo con respecto a esto, porque quiero que lo veas para que entendamos el carácter de Dios, cómo Dios es justo, cómo piensa Dios. Porque a veces pensamos, Dios es injusto, Dios no toma en cuenta lo que yo estoy pasando, Dios no considera mi dolor, Él no ve mi sufrimiento. Parece que Dios no interviene en esto, Dios no quiere hacer algo en favor de mi vida o para traer justicia o compensación, pero no es así. Pero yo quiero que veas esto. Cuando leemos ojo por ojo, diente por diente, lex talionis, no significaba que cada quien tomaba esta ley y la aplicaba por su cuenta. No era que alguien era maltratado, dañado por otra persona, entonces decía, bueno, tú me has quitado, ahora tú, y por su propia cuenta buscaba esa retribución o esa compensación. No, ellos debían ir a los jueces. Escucha, lo dice Deuteronomio capítulo 19, verso 17. Los dos hombres que tenían la disputa se presentarán ¿ante quién primeramente? ¿Ante quién debían presentarse? Ante el Señor. Es decir, Dios es el juez, Él es testigo de lo que estamos diciendo. No venimos aquí para mentir, no venimos aquí para dar un falso testimonio. Se presentarán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que están de servicio esos días. Entonces, mira esta normativa civil, entonces los sacerdotes investigarán cuidadosamente si el testigo dio falso testimonio en contra de su hermano. ¿Sabes lo que está diciendo en otras palabras? Dios espera siempre que haya justicia y que haya una justicia retributiva. Dios no quiere que tú y yo quedemos en saldos rojos o en déficits. Él quiere traer compensación en favor de nuestra vida. Quiero que pienses conmigo en esta otra historia. Es la historia de una mujer en la Biblia llamada Lea. Lea, no del verbo leer, es el nombre de esta mujer. Lea fue una de las esposas de Jacob. Lea fue hermana de Raquel, la esposa de Jacob. Pero también había algo en ella y en su hermana, en relación con su hermana, y la Biblia lo dice de esta forma. Dice, Lea tenía ojos apagados, pero su hermana Raquel era linda de rostro y de un cuerpo hermoso. ¿Qué es lo que encontramos en esta historia? Si ves la historia en detalle en el libro de Génesis, te vas a dar cuenta que Jacob se casó con Lea y se casó con Raquel. Pero él realmente no amaba a Lea. Él la trató con menosprecio. Él no la valoró como persona. A pesar de que era su esposa, él no la había valorado. Y esto trajo dolor al corazón de Lea. Y la razón por la cual no la amaba es porque para él no era hermosa. ¿Saben? Cuando dice allí Lea tenía ojos apagados, era una forma bien elegante de decir que no era atractiva físicamente. Que no era atractiva físicamente. Yo sé que algunos miran hacia los lados a ver quién tiene ojos apagados por acá en esta mañana. Dice, pastor, usted como que tiene los ojos apagados, ¿verdad? Pero dice, pero su hermana Raquel era linda de rostro y de un cuerpo hermoso. Era la belleza del barrio. Era la chica que llamaba la atención. Y Lea había sido menospreciada por eso. Pero ¿qué hizo Dios en esta situación? Cuando vemos la historia, la Biblia dice que Dios hizo que Lea fuese fértil y que le diera hijos a Jacob. Y le dio 6 hijos varones y una hija. Dios le dio estos hijos para compensarla por lo que sucedía en su vida.
no le dio un atractivo físico, pero Dios le dio algo que para aquel momento era de muchísimo valor. Tener hijos era algo muy valioso. ¿Sabes? Esto es lo que nos muestra que Dios muestra un favor especial a los que son vistos que tienen una desventaja. Y gracias a Dios porque Él es justo y Él nos compensa. Porque a veces tú y yo no tenemos todas las cualidades, no tenemos todas las ventajas. Por cierto, a veces quizás físicamente no somos tan atractivos, no somos tan agraciados, pero Dios nos da la habilidad de saber hablar, de saber expresarnos. Hay algunas personas que son muy feos, pero tienen una gracia, un sentido del humor, y eso permite que lleguen a enamorarse y a casarse y a alcanzar muchas cosas en su vida. Y yo sé que Dios traerá su compensación, aunque parezca que hay alguna desventaja, Dios nos dará cosas para compensar, para que podamos alcanzar plenamente su plan y su propósito en nuestras vidas. ¿Lo crees así el día de hoy? Yo lo creo así, que Dios nos compensa. Ahora, esto es lo que Dios hace, pero ¿qué vamos a hacer tú y yo para experimentar esa compensación de Dios? ¿Qué necesitamos hacer tú y yo? Y ahora quiero que pienses en esta otra historia de la Biblia. Estoy compartiendo estas historias para que tú y yo veamos cómo Dios trabaja como un juez justo. Él trae compensación en medio de las injusticias. Yo quiero que pensemos en la historia de este joven que está en Génesis, del cual se habla muchísimo en Génesis. De hecho, es el personaje del cual más se habla en el libro de Génesis. Es este jovencito llamado José. Él es el penúltimo de los hijos de su papá. Por cierto, es hijo de Raquel. Y es tratado como un hijo favorito por parte de sus padres. Y a causa de eso sus hermanos se llenan de envidia. Un día deciden venderlo y es llevado como un esclavo a una tierra desconocida, y siendo apenas un adolescente tiene que sufrir muchas cosas difíciles. Está en una casa trabajando y la esposa del dueño de esa casa, que era un hombre de autoridad y de influencia militar, se enamora de este jovencito, de José, hijo de Raquel, porque dice la Biblia, era un muchacho muy atractivo. Por supuesto, recuerden, ¿de quién era hijo? De una mujer atractiva. Por eso José también era atractivo. Pero José mantuvo su integridad. En medio de toda esta situación, él se mantuvo honrando a Dios. Él le dijo a esta mujer que se insinuaba y le decía, ven, acuéstate conmigo. Él le dijo, no haré tal cosa que deshonre a Dios y que también deshonre a quien me ha dado la oportunidad de estar trabajando en este lugar. Él se mantuvo honrando a Dios y a causa de eso fue calumniado y fue lanzado en la cárcel, porque la mujer de Potifar dijo que él había intentado abusar de ella. Así que tuvo que pasar años en la cárcel. Y cuando vemos la historia solo hasta este punto, pensaríamos y diríamos, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué un jovencito tuvo que ser separado de sus padres? ¿Por qué tuvo que ser vendido como un esclavo? ¿Por qué ahora tiene que ser perseguido, calumniado, acosado por esta mujer? ¿Por qué ahora tiene que ser lanzado en la cárcel? ¿Por qué ahora tiene que pasar todos estos años allí? ¿Por qué es tan injusta la vida? Pero en medio de todas esas injusticias, él se mantuvo honrando a Dios. Y cuando honramos a Dios, Dios manifiesta su compensación en nuestras vidas. Él va a manifestarla. ¿Y sabes lo que Dios hizo con José? Dios hizo que de manera providencial, de manera milagrosa, José saliera de la cárcel para convertirse en el segundo hombre más importante en toda la nación. El segundo hombre más importante, porque Dios dijo, esta historia no va a terminar así.
No vas a quedar en desbalance, no quedarás en saldos negativos. Yo voy a añadir lo que falta, yo voy a poner lo que se ha perdido, yo te voy a dar lo que se requiere para que tu vida quede compensada. Cuando honramos a Dios, Él traerá compensación a nuestras cuentas. Amén. Escucha conmigo esto. Proverbios 16:7 dice: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Cuando tú y yo honramos a Dios, aún la gente que nos ha maltratado, aún la gente que nos ha hecho daño, volverá para estar en paz. ¿Y sabes lo que significa paz allí? Significa habrá justicia, incluso en relación con sus enemigos. Cuando honramos a Dios, Dios manifiesta su justicia trayendo compensación a nuestras vidas. Dios lo hace así en favor de nosotros. Yo quiero terminar con la mayor historia de compensación que encontramos en la Biblia. El apóstol Pablo habla de ella en Filipenses capítulo 2. Y escucha lo que Pablo dice. Pablo dice: piensen y actúen como Jesucristo. Piensen y actúen como Jesucristo, porque a veces solo pensamos como Cristo, pero no actuamos como Cristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Nacer como un ser humano al vivir como hombre. Y luego dice: se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Y cuando vemos la vida de Jesús y vemos hasta este punto, hasta su muerte en la cruz, tú y yo pensamos: la vida es injusta, no puede terminar así. Allí hay un déficit para Jesús. No puede terminar en saldos negativos, no puede terminar en saldos rojos. Pero Dios es un Dios que compensa, y el Padre no dejaría a su propio Hijo descompensado. Él trajo compensación a su vida, y es por eso que dice: por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Nuestro Dios es maravilloso. Es cierto, esta vida no es justa. Esta vida no es justa, pero el Dios en el cual tú y yo creemos, Él es justo, y Él traerá compensación a nuestras vidas. Él traerá compensación en las pérdidas, en las frustraciones. ¿Sabes? Yo creo esto. Dios puede darnos en muy poco tiempo lo que hemos perdido de manera injusta por mucho tiempo. Y quizás puede que a veces no recobremos lo que teníamos, pero en ocasiones Dios añade otras cosas que compensan, que nos hacen olvidar el dolor y la tristeza que antes enfrentamos. Y yo creo esto, y voy a poner un toque muy propio de nosotros los venezolanos, para aquellos que nos ven en otros países, en otras partes a través de nuestro canal. Pero yo quiero poner un toque muy propio para nosotros los venezolanos, porque Dios ha prometido esto: una nueva Venezuela nacerá.
una nueva Venezuela nacerá. Y como en un parto hay dolor, hay tristeza, hay llanto, pero luego de ese parto, cuando una madre tiene a su bebé en sus manos, viene alegría, viene regocijo a su corazón, porque un fruto de vida está ahora en sus manos. Y Dios trae compensación para el dolor que ha experimentado. Dios lo va a hacer también así con Venezuela. Dios traerá compensación a los que han sido tratados de manera injusta. Dios lo hará así. Dios puso esto en mi corazón hace un tiempo. Yo lo dije en una reunión de miércoles, en relación con los jóvenes, en relación con los adolescentes, porque Dios sabe que muchos jóvenes han tenido que crecer en un país, en un sistema, por algo que no votaron, por algo que no eligieron, y han tenido que perder muchos privilegios y vivir una niñez con pérdida, una infancia difícil, una adolescencia. Y Dios conoce el dolor de muchos jóvenes, y yo quiero dar esta palabra especial para los jóvenes, porque Dios sabe ese dolor, esas pérdidas, y Dios conoce también los sueños que hay en tu corazón. Y hoy quiero decirte, mantente como José, honrando a Dios en todas las cosas, y Dios se encargará de traer compensación a tu vida, de traer retribución, de traer bendición para tu vida. Amén. Así lo creo. No dejes de honrar a Dios. Sigue honrando a Dios y verás la compensación del Señor sobre tu vida. Porque la vida es injusta, pero Dios es justo. Amén. Dios es justo. Puedes orar conmigo. Yo quiero pedirte que ahí donde estás, inclines tu rostro. Si quieres puedes levantarte conmigo también. Y vamos a orar a Dios. Señor, hoy te damos gracias. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por hablar a nuestras vidas. Dios, hoy te agradecemos por traer consuelo a nuestros corazones a través de tu palabra, al entender tu carácter, al conocer cómo actúas tú, al conocer, mi Dios, los pensamientos de tu corazón. Tú dices en tu palabra: mis pensamientos no son como sus pensamientos. Tus pensamientos son mucho más grandes, tus pensamientos son mucho más altos. Y hoy te damos gracias por eso. Señor, hoy pido por cada hombre y cada mujer que está en este lugar, que ha sufrido injusticias, que ha experimentado pérdidas, que ha sido despreciado, rechazado, que no ha recibido lo que era justo. Pero tú eres justo, Señor, y tú no permitirás que nuestras cuentas terminen con saldos negativos, con saldos de déficit. Señor, trae compensación para cada familia, para cada hombre, para cada mujer, para cada uno de aquellos que confían en ti y que te honran. Así lo creemos y te damos gracias, Padre. Amén. 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 Antes de movernos, yo quiero que cantemos un poco más y cantemos acerca de ese Dios que es fiel, que es bueno y que es justo.